Les doy la bienvenida, como cada martes, al Seminario de Acuacultura y Medio Ambiente. En esta ocasión le toca a nuestra compañera Frida Ariadna presentarnos sus avances de tesis. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a la compañera Frida. Adelante, Frida. Buenos días, mi nombre es Frida Ariadna Flores Flores y hoy les presentaré mis avances de proyecto de tesis titulado Sedimentos de manglares como sumideros de plaguicidas organoclorados. Mis directoras de tesis son la doctora Ernestina Pérez González y la doctora María Nancy Herrera Moreno. El resto de mi comité tutorial se encuentra conformado por el doctor Renato de Almeida, el doctor Eduardo Sandoval Castro y el doctor César Paula y Quiñones. Los plaguicidas organoclorados son compuestos químicos derivados de hidrocarburo con moléculas de cloro. Pertenecen al grupo de los compuestos orgánicos persistentes. Estas sustancias son utilizadas mayormente para el control de plagas agrícolas y vectores de enfermedades como el Zika y el dengue. Se caracterizan por ser hidrofóbicos, son de baja degradabilidad física, química y biológica, son liposolubles, por lo que son muy persistentes en el ambiente y alcanzan transportes de largo alcance. También se caracterizan por ser bioacumulables. Esto quiere decir que los organismos en contacto con estos contaminantes aumentan su concentración conforme pasa el tiempo a su exposición y son biomagnificables. Esto quiere decir que dependiendo del nivel trófico del organismo, su concentración será mayor. Esto puede tener impactos en la salud tanto de la vida silvestre como de la humana, pues se han descrito que pueden llegar a ser neurotóxicos, genotóxicos, inmunotóxicos y algunos de ellos son considerados disruptores endocrinos, lo que puede afectar negativamente a los organismos con su mortalidad y posiblemente disminuir sus poblaciones, lo que puede tener efectos negativos en la biodiversidad. Por sus efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana, a principios del siglo XXI nace el Convenio de Estocolmo, en el cual los estados firmantes se comprometen a reducir la generación y uso de estos compuestos. La forma en la que se introducen, degradan y transportan los plaguicidas en los ecosistemas se puede escribir de la siguiente forma. A partir de las fuentes de emisión, estos pueden ser transportados por el viento y depositarse de forma seca o húmeda tanto en el continente, los ecosistemas costeros o los cuerpos oceánicos. Cuando se introducen en el continente, estos pueden ser movilizados por movimientos físicos del suelo, por las aguas de escorrentía o aguas subterráneas hasta los mantos freáticos. A su vez, estos pueden llegar a los ecosistemas costeros y pasarse a los cuerpos oceánicos, cuerpos oceánicos o cuerpos de agua, donde pueden ser transportados a través de las mareas y las corrientes. La fauna es un tipo de transporte para los plaguicidas, ya que con su muerte y excreción incorporan de nuevo estos contaminantes en las matrices ambientales y también las movilizan con su migración. La agricultura, al ser el emisor principal de compuestos organoclorados, ha impactado con este y otros compuestos contaminantes a diversos ecosistemas, entre ellos los manglares. Los manglares son un grupo ecológico de plantas vasculares que se desarrolla en la interfase continente-océano y que proveen una serie de servicios ecosistémicos para el bienestar humano. Uno de estos servicios ecosistémicos es la llamada trampa de nutrientes, debido a las características de la densidad arbórea y sus sobresalientes raíces. Los sedimentos otorgan un soporte para la vegetación y condicionan la estructura y distribución de las especies de mangle. Son un hábitat para la micro y macrofauna. Además, junto con las raíces, los sedimentos son grandes reservorios de carbono. Son muy importantes para los ciclos biogeoquímicos del hierro y el azufre y se ha descrito que pueden retener contaminantes como plaguicidas organoclorados y elementos traza. Los manglares, al estar en un ambiente de transición, se encuentran expuestos al aporte de contaminantes y esto puede impactar negativamente a los organismos bentónicos que se desarrollan en los sedimentos. Y por el proceso de biomagnificación anteriormente descrito, estos pueden introducirse en las redes tróficas y afectar la pesca,
pues se ha descrito que alrededor del 80% de la pesca mundial depende directa o indirectamente de los manglares. Los sedimentos se han descrito como un indicador ideal para estudiar la dinámica de los sedimentos, ya que son un componente estático, por lo que los muestreos son relativamente prácticos. Y esto nos permite construir líneas base y tendencias espaciales y temporales, y con ello obtener información cronológica de procesos naturales y antropogénicos anteriores. Por otra parte, en ecología de paisaje existen dos conceptos para explicar algunos procesos ecológicos. Esto es fuente y sumidero. Los paisajes fuente se describen como aquellos paisajes que promueven el desarrollo de procesos ecológicos, mientras que los sumideros son aquellos que retienen o, que detienen este tipo de procesos. Por las características de los sedimentos de poder retener contaminantes, se considera que pueden llegar a ser sumideros, ya que también se describen como una región o ecosistema que puede asimilar contaminantes. La vegetación de manglar aporta grandes cantidades de materia orgánica que subsecuentemente cumple con la función de absorber y retener contaminantes. Se ha descrito que existe una relación entre el contenido de materia orgánica y la textura con la acumulación de compuestos orgánicos persistentes en sedimentos de costeros y marinos. Existe un consenso en que la absorción de los compuestos orgánicos en la materia orgánica se debe a que ésta presenta una polaridad similar a los compuestos orgánicos, ya que esto influye en la partición del compuesto orgánico persistente en la fracción orgánica del sedimento. También se ha descrito que la textura proporciona una superficie de adhesión y particularmente los granos de tipo fino, limos y arcillas poseen una afinidad para la absorción de contaminantes orgánicos persistentes. A continuación se muestra un cuadro de antecedentes sobre la influencia de la textura y materia orgánica en la acumulación de compuestos orgánicos persistentes. Palmerín Ruiz y colaboradores en 2013 en la laguna de Alvarado, Veracruz, observaron que la mayor concentración total de plaguicidas organoclorados se encontró en zonas con sedimento limoso y arenolimoso. También observaron relaciones entre las fracciones granulométricas y el carbono orgánico total en la temporada de estiaje. Oliveira y colaboradores en 2016 en el río Jaguaribe en Brasil observaron correlaciones significativas entre heptacloro, lindano y hexaclorobenceno con fracciones orgánicas e inorgánicas. También observaron correlaciones entre los metabolitos DDE, DDD, DDT y endosulfán 1, pero solamente con la fracción orgánica. Por otra parte, García Martins en 2021 en el sistema estorino de Paranagua encontraron correlaciones entre hidrocarburos aromáticos policíclicos y el carbono orgánico total de los sedimentos. Sarkar en 2016 en la zona de manglar de los Sunburns, que es el manglar con mayor extensión en el mundo, encontró correlaciones entre el DDT total y el hexaclorociclohexano total con arcillas y limos. Por el contrario, encontró correlaciones negativas entre estos plaguicidas. Zanardi, Lamardo y colaboradores en 2019 llevaron a cabo un estudio similar en esta zona y en el estuario del río Júzli, donde también observaron correlaciones significativas entre el DDT total y el carbono orgánico total. También observaron que existía una influencia entre la textura y el contenido bajo de carbono orgánico, pero en la dominancia de hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados y metabolitos de DDT. Finalmente, Wu y colaboradores en 2015 en el manglar de Nansha en China encontraron correlaciones entre el DDT total, aldrin y metoxicloro con carbono orgánico total. Las actividades que degradan y disminuyen la superficie de los manglares son la acuacultura, la extracción masiva de leña, el cambio climático,
el desarrollo turístico, las descargas industriales y la actividad agrícola. Actividad característica del estado de Sinaloa. En 2023 se registraron más de 910,000 hectáreas cultivadas. Sinaloa posee una gran diversidad de ecosistemas, entre ellos los manglares, con aproximadamente 76,000 hectáreas. En este estado, el límite de la frontera agrícola con los ecosistemas costeros es mínima y nula debido a que esta actividad se lleva a cabo en la planicie costera. Esta actividad es muy importante para la región y trae consigo un gran impacto económico, pero también implica un gran impacto ambiental debido a la alta dependencia de plaguicidas y fertilizantes. La bahía de Ojira es una zona pesquera y acuícola en el norte de Sinaloa y esta está influenciada por 200,000 hectáreas de cultivo aproximadamente, y aquí descargan 7 drenes agrícolas y domésticos. Lo que nos lleva a la justificación del proyecto. La intensa actividad agrícola de la región ejerce una presión en los manglares de la bahía de Ojira con el aporte de contaminantes que propician posibles riesgos para la salud humana y ambiental. Los sedimentos de manglar, al fungir como sumideros de contaminantes, proporcionan información sobre el impacto antropogénico en el ambiente. Por lo anterior, este estudio busca cuantificar y describir el comportamiento de los plaguicidas organoclorados en los sedimentos de manglar con la finalidad de generar conocimiento base que aporte a la conservación de estos ecosistemas. Por lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis. Si el tamaño de grano y la materia orgánica en los sedimentos promueven que se comporten como sumideros de plaguicidas organoclorados, entonces las zonas de manglar con mayor porcentaje de limos, arcillas y materia orgánica tendrán mayor presencia y concentración de plaguicidas organoclorados. Para probar la hipótesis, se planteó el siguiente objetivo general, que fue determinar el potencial de los sedimentos de manglar como sumideros de plaguicidas organoclorados. Para alcanzar este objetivo se plantearon 4 objetivos específicos. El primero fue cuantificar la materia orgánica total de los sedimentos de áreas de manglar. El segundo fue caracterizar la textura de los sedimentos de las áreas de manglar. El tercero fue determinar la presencia y concentración de plaguicidas organoclorados en las áreas de manglar. Y el cuarto, determinar la correlación entre las concentraciones de plaguicidas con el porcentaje de materia orgánica y textura. En cuanto a la metodología, la zona de estudio fue la bahía de Ojira, la cual es una laguna costera que se encuentra inserida dentro del sistema lagunar Santa María Topolobampo-Ojira en el municipio de Ahome, Sinaloa. Esta área tiene aproximadamente 9,146 hectáreas de manglar y es parte del sitio Ramsar número 2025. La laguna es un cuerpo de agua somero con una superficie de 12,500 hectáreas. Aquí se presenta un clima muy seco con lluvias en verano e influyen las mareas diurnas. Podemos encontrar las 4 especies de mangle protegidas por la norma 059 de la Semarnat: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus. El diseño muestral que se empleó fue un muestreo dirigido, tomando en cuenta la accesibilidad a las zonas. Se utilizó la plataforma de Google Earth como apoyo para describir las zonas de muestreo. El muestreo se realizó en 2 temporadas, en la temporada de lluvias y temporada de estiaje. Todos los puntos fueron georreferenciados y se realizó un marcaje no invasivo en árboles para el reconocimiento del sitio en la segunda toma de muestras. Fueron 5 puntos de muestreo distribuidos en 5 zonas, distribuidas de la siguiente forma. La zona 1 cuenta con una fisionomía de manglar de tipo cuenca. La especie dominante fue Avicennia germinans y aquí hay presencia de un dren agrícola. La zona 2 también presenta fisionomía de franja y la especie dominante también fue Avicennia germinans. Esta se encuentra próxima a tierras de cultivo y el suelo es firme. La zona 3, con fisionomía de franja, tiene especies dominantes de Avicennia germinans y Laguncularia racemosa.
El suelo es muy inestable, aquí lo atraviesa también un dren agrícola y se encuentra próxima a granjas acuícolas. La zona 4 también presenta una fisionomía de franja y la especie dominante fue la Guncularia racemosa. Esta zona es cercana a la sierra y el suelo es firme. La zona 5, también con fisionomía de franja, presenta la especie dominante de Avicennia germinans, también cercano a la zona serrana, y aquí hay mayor presencia de otras asociaciones florísticas. Para la colecta de muestras se empleó lo siguiente: aquellas muestras destinadas al análisis de plaguicidas organoclorados, se tomaron muestras con un nucleador, se extrajo un núcleo aproximado de 10 centímetros de profundidad y se tomó la parte superficial y profunda de este núcleo. Las muestras fueron empaquetadas en bolsas de aluminio, y para la muestra destinada al análisis de materia orgánica y textura, en este mismo punto se utilizó una pala con la que se extrajo sedimento, pero estas fueron almacenadas en bolsas de plástico. Todas las muestras fueron almacenadas en cadena de frío hasta el laboratorio de contaminación del Departamento de Medio Ambiente del CIDIR Sinaloa. Para el análisis de materia orgánica se empleó el método de Walkley y Black de 1934. Se empleó la siguiente fórmula para obtener el porcentaje de materia orgánica con base al porcentaje de carbono orgánico. Esta también fue descrita de manera cualitativa en una escala que va desde muy bajo a muy alto contenido de materia orgánica. El análisis de textura se llevó a cabo con el método de Bouillocus 1936. Se emplearon las siguientes fórmulas para obtener el porcentaje de arenas, limos y arcillas, y estos también fueron utilizados para obtener la clase textural al interceptar sus valores en el triángulo de texturas. Para el análisis de plaguicidas organoclorados, primero se procesaron las muestras con el método 8081B de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 2007, el cual consta de 5 pasos: extracción, concentración, filtración, desecación y resuspensión. Para determinar los plaguicidas, las cantidades, se empleó un cromatógrafo de gases de la marca Perkin-Elmer XL con detector de captura de electrones con las siguientes condiciones programadas del cuadro 3. Respecto al control de calidad, estas fueron las mismas del equipo y de las rampas empleadas en el control de calidad para las muestras previo a su lectura. Se utilizaron curvas de calibración a partir del estándar y del subrogado, y se realizaron 3 lecturas. Solamente se tomaron en cuenta aquellas lecturas con un mínimo de 2 por analito. Para la cuantificación de los plaguicidas se utilizó la estación de trabajo que ya viene con el cromatógrafo, que se llama Total Chrome, donde se integran y se analizan los cromatogramas resultantes. Se emplean 3 fórmulas: un factor de calibración, un factor de calibración medio, y este se utiliza para obtener la concentración en nanogramos por gramo. A los datos se les aplicó una prueba de homocedasticidad y normalidad para datos no normales de Shapiro-Wilk. Para observar las diferencias entre grupos de análisis de materia orgánica, textura y plaguicidas, se empleó una prueba de Kruskal-Wallis y de Dunn. Y para observar las correlaciones entre variables, se empleó una correlación de Spearman. Todas las pruebas fueron realizadas con una P menor o igual a 0.05. En el mapa podemos ver los porcentajes de materia orgánica obtenidos en las 2 épocas de muestreo. En los números azules son el porcentaje de materia en temporada de lluvias, y en rojo aquellos que se obtuvieron en la temporada de estiaje. El promedio de materia orgánica en la temporada de lluvias fue de 6.2, con valores oscilando desde los 5.7 hasta los 6.9, considerados como alto y muy alto contenido de materia orgánica. En la temporada de estiaje, el promedio de materia orgánica fue de 8.8, con valores desde 7.2 a 9.7. Y estos valores se consideran muy alto contenido de materia orgánica. En las zonas
3 y 5 se observaron los mayores porcentajes de materia orgánica, y esto podría explicarse en el caso de la zona 3 por la gran cobertura vegetal que hay en esta zona, la presencia del dren agrícola y la proximidad a las granjas camaronícolas con el aporte de materia orgánica. Por otra parte, la zona 5 se describe que esta zona es una zona de mínima circulación de agua, de acuerdo con el estudio de hidrodinámica realizado por Montaño Ley y colaboradores en 2007. Asimismo, Leal Acosta en 2008 describió en esta misma laguna la mayor acumulación de carbono orgánico total en la parte sur de la laguna. En cuanto a la textura, también observamos heterogeneidad en las clases encontradas, variando desde arcilloso, arenoso franco, arcillo limoso, franco limoso y franco arenoso. Las zonas 1 y 3 presentan los porcentajes más altos de arcillas, y en esto influye la presencia de drenes agrícolas, pues se ha descrito que los drenes agrícolas transportan partículas finas provenientes de áreas de cultivos hacia las zonas de manglar de la bahía de Huira. También en las zonas 2 y 5 predominan el porcentaje de arenas, y esto se puede explicar debido a que la naturaleza de los sedimentos del interior de la laguna son de naturaleza arena con gravas y limos. Por otra parte, la zona 4 presentó el mayor porcentaje de limos. Este es un cuadro de las clases de textura con los porcentajes detallados de cada tipo de grano por zona. En cuanto a la presencia y concentración de plaguicidas organoclorados, se observa que el contenido total promedio mayor se encuentra en la zona 5, así mismo como uno de los valores más altos de materia orgánica, seguido de la zona 4, con también un alto contenido de materia orgánica. Esto es similar a los hallazgos de Palmerín Ruiz y colaboradores en la laguna de Alvarado, Veracruz, donde describen altos contenidos de plaguicidas organoclorados en zonas con mínima circulación de agua. Y aunado con los estudios de hidrodinámica de Montaño Ley y colaboradores en 2007, donde explican que conforme las corrientes se van alejando del canal que conecta con la laguna de Topolobampo, aquí en la laguna de Huira, las corrientes se van debilitando. Además, Leal Acosta en 2008, como mencioné, encontró una mayor acumulación de elementos trazas en la parte sur de la bahía debido a la baja circulación y el alto contenido de carbono orgánico. La concentración de plaguicidas en la zona 3, a pesar de tener un alto contenido de materia orgánica, puede diferenciarse del resto de las zonas debido a su fisionomía de franja, ya que se ha descrito que esta fisionomía presenta un mayor gradiente de mareas, por lo que las mareas se disipan rápidamente, y esto puede impedir que los plaguicidas se depositen menos en esta zona. Esto de acuerdo con lo descrito con Almeida 2005 e Iborra y colaboradores en 2021. Además, Elías García en 2023 menciona que los procesos hidrodinámicos y de bioturbación también influyen en que no se puede integrar completamente la materia orgánica, o bien que ésta no se encuentre completamente descompuesta para integrarse a los sedimentos. En la zona 2, a pesar de encontrarse frente a cultivos agrícolas, mostró una menor cantidad respecto a las otras zonas de acumulación de plaguicidas organoclorados totales. Y esto puede deberse a la naturaleza arenosa del sedimento, ya que
Huang y Hartemich en 2020 describen que las arenas tienen una menor superficie para los contaminantes, por lo que son menos afines a que estos se adhesionen a este tipo de partículas. Por otra parte, a pesar de que en la zona 1 se encontró el mayor porcentaje de arcillas y también se considera sus porcentajes de materia orgánica altos y muy altos, se encontró la mínima concentración total de plaguicidas organoclorados, y esto desobedece a las teorías propuestas por Albert 2014 y Oliveira y colaboradores en 2016 respecto a la influencia de estas variables en la acumulación de plaguicidas. A continuación se muestran los promedios de plaguicidas en diferentes niveles y temporadas de muestreo. El primer cuadro corresponde a sedimentos profundos que tomen en cuenta ambas temporadas de muestreo. La mayor acumulación se observó en la zona 5 con 22.37 nanogramos por gramos. El analito de mayor concentración total fue dieldrin con 15.13 nanogramos por gramo, y el menor fue beta-hexaclorociclohexano con 0.08 nanogramos por gramo. En un estudio realizado por Ruiz Fernández y colaboradores en 2007, en las zonas de mayor densidad de manglar en la bahía de Huira, estimaron la tasa de sedimentación de esta zona, donde al extraer un núcleo de 12 a 17 centímetros, estimaron la datación de estos, estimaron que la datación era de aproximadamente 100 años, con una tasa aproximada de 0.06 a 0.32 centímetros por año, por lo que se infiere que los resultados corresponden a aplicaciones de aproximadamente 100 años. Respecto a los sedimentos superficiales en la temporada de lluvias, la mayor concentración se observó en la zona 4 con 11.22 nanogramos por gramo. El analito con mayor concentración total fue lindano con 3.43 nanogramos por gramo, mientras que el analito con menor concentración fue beta-HCH. Los plaguicidas organoclorados más frecuentes fueron delta-HCH y heptacloroepóxido. En esta temporada de muestreo no se observaron concentraciones en la zona 5, o esto puede ser debido a que se encontraron por debajo del límite de detección. En este mismo nivel de muestreo, pero en la temporada de estiaje, se encontró la máxima concentración en la zona 2 con 2.76 nanogramos por gramos. El analito que mostró mayor concentración total fue en DRIN con 3.03 nanogramos por gramo, y el analito con menor concentración total fue el lindano con 0.06. Los plaguicidas más frecuentes fueron delta-HCH y heptacloro. En esta temporada de muestreo no se observaron presencia de organoclorados derivados de los derivados aromáticos DDT, DDD, DDE y metoxicloro. Al realizarse las pruebas de comparación entre grupos, solamente se encontraron diferencias significativas en los datos superficiales para la temporada de lluvias por zonas de plaguicidas organoclorados, y esto fue evidente porque en esta temporada la zona 5, solamente fue evidente una diferencia significativa entre la zona 4 y 5 por la evidente falta de datos en la zona 5 para esta temporada. Se encontraron diferentes coeficientes de correlación en diferentes tipos de agrupaciones, las cuales se describen con la siguiente escala. En el análisis de datos generales se encontró una correlación negativa fuerte entre alfa-HCH y el porcentaje de arcillas, mientras que el lindano mostró 3 correlaciones negativas fuertes con el porcentaje de arenas, arcillas y materia orgánica, pero mostró una correlación
fuerte positiva con el porcentaje de limos. Por otra parte, heptacloro también mostró una correlación moderada positiva con el porcentaje de limos y una correlación también moderada con el porcentaje de materia orgánica. En cambio, endrin y endosulfán sulfato mostraron correlaciones moderada y fuerte, respectivamente, con el porcentaje de arcillas. También se observaron correlaciones entre las temporadas de muestreo. En la temporada de lluvias se observó 3 correlaciones positivas fuertes entre alfa HCH, el porcentaje de arenas, el porcentaje de limos y el porcentaje de materia orgánica. Y en esta misma temporada también se observó una correlación muy fuerte positiva entre endrincetona, el porcentaje de arenas y el porcentaje de materia orgánica. Por otra parte, en la temporada de estiaje se observó que heptacloro presentó una correlación negativa fuerte con el porcentaje de arenas y una correlación fuerte positiva con el porcentaje de limos. Asimismo, endrin mostró una correlación positiva fuerte con el porcentaje de arcillas y un coeficiente negativo fuerte con el porcentaje de materia orgánica. Las correlaciones observadas en la temporada de lluvias para alfa HCH son observables en la agrupación de materia orgánica muy alta y a la vez también es observable en la agrupación de lluvias de materia orgánica alta. Esto fue por la tendencia de los datos a agruparse en esta clasificación más específica, pero que es observable desde un nivel superior. Asimismo, las correlaciones de heptacloro en la temporada de estiaje son observables en la clasificación materia orgánica muy alta y las correlaciones de endrincetona en la agrupación materia orgánica alto son observables en la agrupación lluvias con materia orgánica alta. En cuanto a las agrupaciones por nivel de muestreo, se encontraron las siguientes correlaciones. Heptacloro mostró 3 correlaciones moderadas a fuertes positivas con el porcentaje de limos, el porcentaje de arcillas y el porcentaje de materia orgánica, mientras que presentó una correlación negativa fuerte con el porcentaje de arenas. Endrin presentó una correlación negativa fuerte con el porcentaje de arenas y de este mismo valor, pero directa con el porcentaje de arcillas. Y endrincetona solamente presentó una correlación positiva fuerte con el porcentaje de limos. En el nivel profundo solo se encontró una correlación muy fuerte negativa con el porcentaje de arcillas. Y también se menciona que la correlación de heptacloro a nivel superficial es observable dentro de una clasificación de sedimentos superficiales con contenido de materia orgánica muy alta. En cuanto a los coeficientes de correlación por nivel de muestreo y temporada, observamos que en la agrupación de estiaje superficial se presentó la correlación entre heptacloro y el porcentaje de limos, arcillas y materia orgánica con coeficientes moderados a fuertes positivos y una correlación negativa fuerte con el porcentaje de arena, misma que fue observable desde el análisis general de los datos superficiales y que es observable dentro de una clasificación más específica de datos superficiales de la temporada de estiaje con materia orgánica muy alta. Y pues también es observable la correlación de sedimentos profundos de la diapositiva anterior. En cuanto a las diferencias, las correlaciones encontradas entre sitios de muestreo, solamente se encontraron 2. En la zona 3, con delta HCH, con el porcentaje de materia orgánica, el coeficiente fue moderado, una relación moderada negativa, y esta
Y en esta zona también es observable a un nivel de clasificación específico, en este caso sedimentos profundos, una correlación entre estas mismas variables con un valor de 0.88, siendo un coeficiente fuerte negativo, que también es observable en la clasificación de esta misma zona a nivel profundo con la textura arcillo-limosa. Por otra parte, la correlación encontrada en la zona 4 solamente es observable en la agrupación de la zona 4 con textura franco-limosa. A continuación se muestra un cuadro de coeficientes de correlación de diversos estudios entre las fracciones orgánicas e inorgánicas con los organoclorados en humedales del mundo. En este estudio, las correlaciones de los organoclorados con las fracciones inorgánicas fue de moderadas a fuertes, que es similar a los hallazgos de Oliveira y colaboradores en 2016 y Sarkar 2016. En cambio, las correlaciones con la fracción orgánica en este estudio variaron desde también fueron moderadas a fuertes. Y en contraste con estos estudios, aquí variaron de moderadas, fuertes a muy fuertes. Páez, Osuna y Osuna Martínez en 2011 sostienen que los sedimentos, las características de los sedimentos varían temporal y espacialmente y por lo tanto su capacidad de acumular contaminantes. Además, se ha descrito que una de las partes más importantes a tomar en cuenta en la capacidad de la materia orgánica para absorber contaminantes es el origen de esta. Montes Nava en 2008 postula que más que el contenido de carbono orgánico es lo que influye más en la absorción de los sedimentos por parte del carbono orgánico es la relación entre carbono-nitrógeno y carbono-hidrógeno. Las tasas de metabolización de diferentes compuestos puede ayudarnos a entender el origen y el comportamiento de los plaguicidas organoclorados. Por ejemplo, el lindano. El lindano se fabrica en dos formulaciones. Uno es el lindano para fines agrícolas, que contiene en un casi 99% el isómero de gamma-lindano, que es el único comprobado con propiedades insecticidas. Y el lindano técnico, el cual se compone de un 60-70% de alfa-HCH, un 12% de beta-HCH, del 10 al 15% gamma-HCH y del 6 al 10% de delta-HCH. Existe una tasa que puede ayudar a estimar la antigüedad de residuos de lindano y esta se obtiene con la relación entre la suma de delta HCH más beta HCH entre alfa HCH más lindano. Un valor mayor a 0.5 indica residuos históricos, mientras que un valor aproximado a 0.5 indica aplicaciones recientes. Y esto solamente pudo ser estimado en las zonas 3 y 4 en la temporada de lluvias, con los siguientes resultados. En la zona 3, el resultado sugiere residuos históricos, mientras que en la zona 4 sugiere aplicaciones recientes. También esto pudo ser observado en la zona 5 en la temporada de estiaje, en la cual el resultado sugiere residuos históricos. Por otra parte, la fuente del lindano puede ser estimada con la relación alfa-HCH entre gamma-HCH. Un valor de 7 nos indica un transporte de largo alcance o degradación a largo plazo. Un valor de 3 a 7, fuentes de lindano de grado técnico, y un valor inferior a 3 sugiere uso de lindano en el ambiente. Esto solo pudo ser calculado para la zona 4 en la temporada de lluvias y este resultado indica uso de lindano en el ambiente. El siguiente cuadro de comparaciones también de tasas de metabolización en algunas partes del mundo tenemos lo siguiente. Wang Shang y colaboradores en 2025 en China también identificaron
residuos pasados, residuos en el ambiente, mientras que también lo identificaron Sarkar 2016 en la India, así como Wu y colaboradores en 2015, donde las fuentes de lindano pudieron ser en algunos de los sitios pudieron ser de grado técnico. Y esto también se ve reflejado en las citas de esta tesis, ya que la mayoría de los estudios de plaguicidas organoclorados en sedimentos costeros se centra en países asiáticos, ya que aún existe preocupación por su uso ilegal o la violación a las normas ya establecidas. Existen otras tasas de metabolización para describir las fuentes y comportamiento de otros organoclorados como el DDT y los clordanos, pero debido a la limitación de datos, esto no fue posible. En cuanto a la determinación de si los sedimentos de los manglares de la Bahía de Guira fungen o no como sumideros, se discute lo siguiente. La clasificación de un ecosistema o matriz ambiental como fuente o sumidero se basa en el balance entre la acumulación y emisión de compuestos, y esto comúnmente es evaluado en carbono, nitrógeno y fósforo y sus productos de transformación. En los manglares, la capacidad para retener contaminantes depende de su estado de conservación, factores ambientales y procesos naturales. La literatura sugiere que los sedimentos pueden actuar como sumideros organoclorados al ser observables en la matriz. Sin embargo, la presencia de metabolitos puede ser un indicio de comportamiento de sumidero, pero esto depende del tiempo de permanencia, ya que la naturaleza de fuente o sumidero también varía espacial y temporalmente. En este contexto, la presencia de organoclorados en los sedimentos no es suficiente para confirmar su función como sumideros. Es necesario considerar su estabilidad y la posible removilización de estos compuestos hacia el medio acuático, además de considerar otros factores ambientales, así como ampliar su monitoreo en el tiempo y en el espacio. En conclusión, el alto porcentaje de materia orgánica influye parcialmente en las concentraciones de plaguicidas de organoclorados totales en los sedimentos. Sin embargo, la predominancia de arcillas y o limos no fue un determinante para las concentraciones totales de los plaguicidas. Se observó heterogeneidad en las clases de textura y composición granulométrica influida por las variables ambientales y antropogénicas de cada zona. Además, se identificaron correlaciones significativas entre el porcentaje de limos con los organoclorados heptacloro, heptacloropóxido y endrincetona, y de manera similar con la materia orgánica, para heptacloro, endrincetona y alfa-HCH. Los plaguicidas organoclorados más frecuentes fueron, en ambas temporadas, delta-HCH, heptacloro y heptacloroepóxido. Por lo anterior, el heptacloro se considera como un plaguicida de interés para la zona. Las tasas de relación de metabolitos de hexaclorociclohexano sugieren tanto aplicaciones recientes como la persistencia de residuos históricos en el 60% de las zonas de muestreo. Se plantea que la acumulación de plaguicidas organoclorados no solamente depende de la textura fina de los sedimentos y su materia orgánica, sino de las variaciones temporales y espaciales de este y otros datos y otros parámetros. Para comprender mejor la posible función de sumideros de los sedimentos de esta zona, es necesario integrar más variables en futuros estudios. Asimismo, es recomendable aumentar la frecuencia de monitoreos y extenderlos al interior de la laguna para evaluar con mayor precisión la movilidad, la removilización y transporte de los analitos en el medio natural. Como perspectivas, se tiene que realizar la granulometría y mineralogía de los sedimentos, determinar la relación carbono-hidrógeno y carbono-nitrógeno de los sedimentos, tomar parámetros de pH y salinidad intersticial, datar los sedimentos. Y dentro de las limitaciones estuvo
la duración óptima de las mareas para los muestreos y la inestabilidad del suelo. Estoy en cuarto semestre y este es mi tercer seminario. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Frida. Se les hace una invitación a que tomen su lugar para dar inicio con nuestro siguiente seminario. Buenos días, Elba Georgina. Cuarto semestre. ¿Haces uso de tu voz ya? Adelante. Buenos días, mi nombre es Elba Georgina Rosas Alcaraz y voy a presentar mi proyecto de tesis que tiene como nombre Cultivo piloto experimental de ociones triploides Magallana-Gigas en el aparecido Juan José Ríos, Sinaloa, parámetros productivos y análisis económico preliminar. Mis directores son el doctor Manuel García Ulloa Gómez y el doctor Andrés Martín Góngora Gómez. Mi comité tutorial está conformado por la doctora Brenda Paulino Villanueva Fonseca, el doctor Herbie Rodríguez González y el doctor Alan Alfredo Zavala Norzagaray. Como introducción tenemos que la acuacultura consiste en el cultivo de diversas especies de animales y plantas acuáticas en ambientes de agua dulce y saladas. Las principales especies de cultivo están los crustáceos, peces y moluscos. En 2023, México produjo más de 1.900.000 toneladas. En la gráfica se puede ver cuáles son las principales especies de producción acuáticas en México en 2023, en donde en el tercer lugar se posiciona un molusco bivalvo que es el ostión. El cultivo de bivalvos ocupa un lugar destacado dentro de la producción acuícola mundial. Entre las principales importancias de los bivalvos se encuentran la económica, pues este es un recurso alimenticio importante en México y sus productos son de alto valor. En la ecológica, pues son organismos filtradores y mejoran la calidad del agua. Y sirve para hábitat de otras especies, sus conchas. Y nutricional, pues tienen alto contenido de proteínas, bajo en grasa y calorías y son fuertes importantes de omega 3. En México, el cultivo de bivalvos inició a finales del siglo XIX con ostras perleras en una isla de Baja California Sur. Dentro de los moluscos bivalvos, los ostiones se destacan como uno de los más relevantes en la acuicultura en México, pues se cultiva en diferentes estados, como lo son Sinaloa, Sonora, Veracruz, Baja California, Nayarit y Tabasco. Sus principales especies van desde el ostión japonés, el ostión americano, el ostión de roca, el ostión de mangle y el ostión de placer. Dentro de los ostreidos más cultivados se encuentra el ostión japonés Magallana-Gigas. Esta especie representa el 98% de la producción mundial de ostiones, reportando más de 5 millones de toneladas en 2022. Y en México es el principal bivalvo, pues su volumen de producción representa el 92%. En la tabla se puede observar cuáles son los principales 4 estados que se cultiva ostión, en donde Sinaloa se posiciona en el cuarto lugar, cerrando el 2023 con 2.727.000 toneladas. Hábitat de alimentación de esta especie. Esta especie vive en áreas expuestas a la fluctuación de la marea. Se adhiere a sustratos firmes como rocas, conchas y desechos. Su alimentación es por medio de filtración. Es un organismo filtrador y capta su alimento de la materia orgánica particulada y el fitoplancton que se encuentra en la columna del agua. Su fijación depende de la salinidad y corriente del agua. Es una especie de amplio rango de resistencias a las variables ambientales, entre las que se encuentran la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y la salinidad, pero el factor más influyente es la temperatura, pues este afecta la velocidad de filtración, respiración, crecimiento y reproducción. Una de las estrategias utilizadas para la optimización de estos cultivos es la producción de organismos genéticamente modificados, como son los ostiones poliploides. Estos son organismos que poseen 3 o más pares de cromosomas, a diferencia de los diploides que solo poseen 2. Esto hace que el organismo no se pueda reproducir. Por lo tanto, en cuanto llega a su fase de reproducción, la energía que iba centrada a la reproducción se va al crecimiento, acortando los ciclos de crecimiento de esta especie. La manera en que se puede inducir es de la manera indirecta, en el cual se utilizan agentes físicos o químicos. Entre los físicos más utilizados está la temperatura y en los químicos la citocalcina B. La indirecta es el cruce de reproductores tetraploides y diploides, que al final se obtiene un organismo triploide. Beneficio de los organismos triploides van desde un mayor crecimiento, mejor calidad del producto,
se puede dar la producción todo el año y tiene una mejor rentabilidad, pues aumenta la eficiencia en su producción comercial. Los beneficios de cultivar ostiones triploides son mucho más evidentes en los aspectos productivos y económicos, ya que se obtendría un aumento en la producción a un menor costo y riesgo en el cultivo, aunque es necesario analizar factores económicos para optimizar la producción de esta especie. El objetivo principal de esta especie es mostrar el aporte económico que tiene esta especie por el cultivo de esta especie, pero se tienen que tomar las siguientes variables económicas, que van a una inversión inicial, los costos operativos para la producción y la rentabilidad que tiene esta especie. En los antecedentes del cultivo de diploides está Góngora Gómez y colaboradores en 2012, que realizaron un ciclo de engorda en el estero La Piedra de Crassostrea gigas, utilizando un sistema long line para evaluar crecimiento y supervivencia. Iniciaron con 10.000 ostrillas de 3.5 milímetros y observaron que los ostiones alcanzaron la talla comercial en 7 meses y obtuvieron una supervivencia final del 88%. Rodríguez Quirós y colaboradores en 2016 documentaron un cultivo de suspensión de Crassostrea gigas en la pitaya, obteniendo una altura promedio de 95 milímetros y un peso de 83 gramos, con una supervivencia final del 94%. Lograron que la talla comercial en 8 meses, concluyendo que la temperatura tuvo un efecto positivo en el crecimiento y peso del ostión. Billón y Dillner en 2023 evaluaron el crecimiento y supervivencia de Magallana gigas en un sistema de long line en Ecuador, a distintas profundidades y densidades de siembra, obteniendo que el mejor crecimiento fue a 3 metros con 50 organismos y la mayor supervivencia a 2 metros con la misma densidad, concluyendo que a bajas densidades favorecen el crecimiento, mientras que a altas lo reducen. En el cultivo de triploides está Villanueva Fonseca y colaboradores en 2017, que realizaron un cultivo de ostiones diploides y triploides, en donde se evaluaron en 3 diferentes partes de Sinaloa, que va Ahome, Guasave y Nabolato. Esto para evaluar el crecimiento, desempeño económico, ciclo reproductivo y componentes bioquímicos, donde obtuvieron el mayor crecimiento y supervivencia en los organismos triploides cultivados en Guasave. Rodríguez Beardo en 2022 realizó un estudio experimental en España para determinar el peso de la carne entre diferentes estados de maduración gonadal y diferencias en las propiedades organolépticas, esto entre organismos diploides y triploides de Crassostrea gigas, obteniendo que los organismos triploides adquieren mayores tasas de crecimiento y sus características organolépticas, como el sabor y la textura, tienen una mejor calidad. Chi y colaboradores en 2024 evaluaron el rendimiento de ostras diploides y triploides de Crassostrea gigas en 2 localidades de China, encontrando que en ambos lugares los triploides mostraron un mayor crecimiento en altura de la concha y peso individual, confirmando así su ventaja de crecimiento. Para el análisis financiero está Trejo y Gueravida en 2017, en donde evaluó la viabilidad económica de los cultivos de camarón, tilapia, bagre y ostión, esto para los sectores socioeconómicos bajos y grandes, bajos y altos en Tamaulipas. Esto con datos de Conapesca, en donde concluyó que el cultivo de ostión es una opción viable para los sectores socioeconómicos bajos, mientras que para el sector alto también pueden ser rentables los cultivos de bagre y camarón, aunque se requiere una mayor inversión inicial. Petrolia en 2023 efectuó un análisis económico en el cultivo alternativo de ostras en Luisiana, evaluando los costos, precios de equilibrio y beneficios para múltiples escalas de producción, donde concluyó que un cultivo a baja escala no es tan rentable como uno a gran escala, logrando que el beneficio anual promedio sea mayor. Como justificación, se enfoca en el problema que se enfrentan las comunidades costeras, ya que su principal fuente de trabajo viene de la pesca, que se ha visto afectado por los esfuerzos pesqueros, la contaminación y las actividades antropogénicas que se llevan en el área. Por lo tanto, se presenta el cultivo de ostiones triploides como una alternativa sostenible, ya que al ser un organismo triploide que no se reproduce, reduce sus ciclos de crecimiento, trayendo beneficios económicos, sociales y ambientales. Con esto se generarían empleos para el fortalecimiento de la economía local. Por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis. El ostión triploide Magallana gigas, cultivado en el Aparecido, Sinaloa, alcanzará su talla y peso comercial en menos de 6 meses y generará una ganancia neta
del 20% de los costos totales. El objetivo general planteado fue el siguiente: evaluar el crecimiento de ostiones triploides Magallana gigas cultivados en el Aparecido Juan José Ríos, Sinaloa, durante un ciclo anual y realizar un análisis económico preliminar de su rendimiento. Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes. El primero fue determinar las variables ambientales como la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, profundidad y transparencia, y las biológicas como la clorofila A, sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada del agua en el lugar de cultivo. El 2 fue obtener el crecimiento, altura, anchura y longitud de la concha y peso total, supervivencia e índice de condición mensual. El 3 fue correlacionar las variables ambientales del agua con las variables de crecimiento, supervivencia e índice de condición. El 4 fue realizar un análisis económico preliminar con sus costos variables, costos fijos y la ganancia neta, evaluando el crecimiento y rendimiento del ostión japonés triploide cultivado en la zona centro-norte de Sinaloa. Por lo tanto, se realizó lo siguiente. Se va a mostrar un pequeño video de qué fue lo que se hizo en el proceso. Esa es una muestra un poco más visual de lo que se hace. El área de estudio fue en la playa del Aparecido. Este se encuentra en el sistema lagunar San Ignacio Navachiste, Macapule, que se encuentra en el norte de Sinaloa. Esta es una zona de importancia pesquera para las comunidades costeras que lo rodean. La obtención de las semillas se hizo en el laboratorio del CETMAR 13, ubicado en el puerto de Topolobampo, en el cual se utilizaron 25,000 ostrillas. Estas se transportaron al área de cultivo en una caja de hielo seco. El tamaño inicial promedio de la ostrilla fue de 5.7 milímetros. El inicio de cultivo fue en noviembre del 2023, con una siembra y una aclimatación. Se hizo una división de las ostrillas por partes iguales y estas se ponían en las canastas en bolsas para evitar que las ostrillas se salieran de las canastas. Para eso se utilizó el método de cajas ostrícolas long line, donde aquí se pueden ver los módulos. Los módulos están formados por 5 canastas, 4 que contienen organismos y una que sirve como tapa. Y esta es una unidad de flotación a la cual es lo que le da flotabilidad al módulo. Una vez que se tienen formados, los módulos son perfectamente amarrados y son llevados al lugar de cultivo para formar la línea madre. Los desdobles se hizo un primer desdoble al primer mes, en el cual consistía en las ostrillas mayores a 6 milímetros se regresaban a las canastas sin bolsas y las menores a 6 milímetros se regresaban a las canastas en bolsas. Se realizaba un segundo desdoble al segundo mes utilizando la misma técnica. Una vez que se tenía todo el lote, se separaban por chicos, medianos y grandes. El sistema de cultivo se limpiaba mensualmente durante un año, en el cual consistía en retirar los módulos del sistema longline y llevarlos a la orilla, separar las canastas para limpiar canastas, bolsas, ostrillas, ostiones.
Se revisaban para evitar organismos epífitos como moluscos y algas y depredadores como los crustáceos. Aquí se puede ver una jaiba. En cada rutina de limpieza se apartaban vivas y muertas. La obtención de las variables ambientales se toma la temperatura del agua y el oxígeno disuelto, la salinidad, el pH, la profundidad y la transparencia. De las variables biológicas, la clorofila se recolectaba 1 litro del agua del lugar de cultivo mensualmente. Eran llevados a laboratorios y filtrados. Una vez filtrados, el filtro se guardaba en bolsas de aluminio y se congelaban. Se hacía una extracción del pigmento con acetona al 90% durante 24 horas y se leía en un espectrofotómetro a diferentes densidades. Los sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada, de igual manera, cada mes se recolectaba 1 litro del agua del área de cultivo y eran llevados al laboratorio, se filtraban y se medía el volumen filtrado. Para la obtención de la materia orgánica particulada se hacía con la siguiente fórmula, donde al peso 2 se le restaba el peso 3 por 1000 sobre el volumen filtrado, y los sólidos suspendidos totales al peso 1 se le restaba el peso 2 por 1000 sobre el volumen filtrado. La obtención de las variables ambientales se recolectaban al azar, se recolectaba mensualmente al azar 30 ostiones. Eran llevados a laboratorios para tomar las variables como variables de crecimiento como la longitud, altura y ancho de la concha, con ayuda de un vernier digital. Y el peso húmedo total se registraba con ayuda de una balanza granataria. Se registraba la mortalidad mensualmente y se sacaba la tasa de crecimiento diario con ayuda de esta fórmula, donde T1 es la altura de la concha en tiempo 1 y T2 es la altura de la concha en tiempo 0 sobre los días que llevaba el cultivo. El índice de condición fisiológica, de igual manera, mensualmente se recolectaban 30 organismos al azar. Eran llevados al laboratorio para retirar el exceso de sedimentos y epibiontes. Se tomaban las variables biométricas antes mencionadas y se separaba el tejido blando de la concha. Se obtenía el peso seco de la concha, tanto el tejido como de la concha, metiendo las muestras a una estufa. Y la fórmula para obtener el índice de condición fisiológica era esta, donde P1 es el peso seco del tejido blando y P2 es el peso seco de la concha. Para el análisis económico, los datos se tuvieron que extrapolar a 250.000 ostrillas para mostrar verdaderamente la ganancia que se tendría y para que esto fuera más atractivo para los estricultores, ya que una densidad de 25.000 ostrillas no tiene un beneficio económico como tal, en el cual se sacaban los costos variables, sus costos fijos y el costo total. Eso se hizo hasta el 5.º mes de cultivo, que fue abril. Con la supervivencia final al 5.º mes de cultivo se sacaba el total de ostiones y la venta iba a ser por docena. Por lo tanto, se sacaba el total de docenas y la venta iba a ser de 100 pesos. Por lo tanto, se ponía el total de docenas por 100 y se sacaba la ganancia total y finalmente se obtenía la ganancia neta. Para el análisis estadístico se realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y homoelasticidad de Bhatt. Los datos resultaron ser no paramétricos, por lo tanto se hizo un análisis de medianas con una prueba de Kruskal-Wallis de Uman-Guay y el análisis de correlación con una prueba de Spearman. Todo esto con un nivel de significancia de P igual o menor a 0.05. Todo esto se sacó en el paquete de StatGraphic. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. La temperatura y el oxígeno disuelto que se obtuvo en el lugar de cultivo fue el siguiente. La temperatura presentada, la más baja fue en el mes de enero con 18.94 grados centígrados y la más alta en el mes de agosto con 33.87. El oxígeno disuelto, el más alto, se presentó en los meses de febrero y marzo con 6.13 miligramos por litro y la más baja en el mes de octubre con 3.98 miligramos por litro. Moro-Orozco menciona la correlación que tiene temperatura con oxígeno disuelto. Por lo tanto, cuando baja la temperatura, sube el oxígeno disuelto y cuando sube la temperatura, baja el oxígeno disuelto, que es lo que se puede ver en la gráfica. De igual manera, los datos presentados de temperatura y oxígeno disuelto estuvieron dentro de lo establecido por CEPESCA 1988 para un cultivo de ostión. Como he mencionado, la importancia que tiene la temperatura en el crecimiento de peso y del ostión, aquí no fue la diferencia, por lo que los resultados tuvieron una correlación positiva en el crecimiento y peso del ostión, lo que concuerda
con lo reportado por Rodríguez Quirós y colaboradores en 2016 y Majal y colaboradores en 2009, en el cual el área de cultivo presentaron las condiciones ideales para que esta especie tuviera un buen crecimiento en poco tiempo. De la salinidad y el pH fue la siguiente. La salinidad más baja se presentó en el mes de enero con 34.67 y la más alta en el último mes de cultivo, que fue octubre con 40.3. El oxígeno disuelto en todo el ciclo de cultivo solo tuvo una variabilidad de 0.30. Por lo tanto, la más alta registrada fue en el mes de noviembre y septiembre con 8.47 y la más baja en el mes de enero con 8.18. Estos datos están dentro de lo recomendado para el cultivo de esta especie según Cepesca en 1988, Gosling 2008 y Walsburger y colaboradores en 2011, lo cual menciona que estos datos presentados no presentan reportados no presentan un riesgo para el cultivo, para el crecimiento de esta especie. Villanueva y Fonseca y colaboradores en 2017 presentó datos similares de salinidad de esta especie, lo cual reporta que no tuvo un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de esta especie. La profundidad y transparencia se mantuvo casi homogénea en todo el ciclo de cultivo, lo cual se puede relacionar con que no hubo hubo una buena disponibilidad de alimento y los módulos tuvieron una buena flotabilidad durante todo el ciclo de cultivo, lo que concuerda con lo reportado por Rodríguez Quirós y colaboradores en 2016 en un cultivo de Crassostrea gigas. Las variables biológicas obtenidas fueron las siguientes. La clorofila A presentada, la más alta fue en el mes de enero con 4.72 miligramos por metro cúbico y la más baja en el mes de abril con 0.66 miligramos por litro. Snyder y colaboradores en 2017 mencionan que las concentraciones ideales sin que presente un riesgo para la saturación al momento de la filtración de esta especie va de 3 a 10 miligramos por metro cúbico, lo que está dentro de lo que representa que está dentro de los rangos de... Los sólidos suspendidos totales fueron los siguientes. El más alto registrado fue en el mes de mayo con 163.84 miligramos por litro y el más bajo fue en el mes de marzo con 30.20 miligramos por litro. Clor y colaboradores en 1987 para un cultivo de Crassostrea gigas menciona que las concentraciones ideales para esta especie van de 0 a 100 miligramos por litro, lo cual, a excepción del último del mes que fue el más alto, estuvo dentro de esta especie. El riesgo que haya concentraciones muy altas de sólidos suspendidos totales afecta en la saturación para la filtración de esta especie. El dato más alto de mayo, que es parecido a lo reportado por Villanueva Fonseca y colaboradores en 2017 y Reinaga Franco y colaboradores en 2019, que presentaron su concentración más alta en el mismo mes, lo cual se le atribuye a las actividades antropogénicas que se encuentran en el área. La materia orgánica particulada del agua, la más alta registrada fue en el mes de mayo con 34.23 miligramos por litro y la más baja en el mes de marzo con 5.70 miligramos por litro. Esto es parecido a lo reportado por Chávez Villalba y colaboradores en 2010 y Villanueva Fonseca y colaboradores en 2017 con cultivos de Crassostrea gigas o Magallana gigas en el Pacífico. Estos datos representan que el sitio de cultivo tuvo una muy buena disponibilidad de alimento en todo el ciclo de cultivo, por lo tanto no tuvo una correlación negativa en el crecimiento del ostión. Varios autores mencionan que este sitio es rico en nutrientes por las urgencias que se presentan en el área, que las más altas urgencias se presentan de noviembre hasta marzo. Las variables biométricas obtenidas fueron las siguientes, donde la altura mostró diferencias significativas en los meses, en todo el mes de cultivo, teniendo una altura inicial en el mes de noviembre de 5.7 milímetros y una final en el mes de octubre con 98.12 milímetros. La altura más alta registrada fue en el mes de junio con 101.62 milímetros.
En el quinto mes de cultivo, los organismos tenían una tasa de crecimiento diaria de 0.09 milímetros, que es menor a lo reportado por Pogoda y colaboradores en 2011 y Rodríguez Quirós y colaboradores en 2017 con un cultivo de Crassostrea gigas. FAO en 2009 mencionan que la talla comercial de esta especie está establecida a partir de los 80 milímetros, lo cual lo alcanzó en el quinto mes de cultivo, a partir del quinto mes de cultivo que fue en abril, con una altura de 87.93, mostrando su eficiencia de crecimiento, que es menor a lo reportado por Villanueva Fonseca y colaboradores en 2017, que lo obtuvo a los 8 meses, Bondense y colaboradores en 2023 en 11 meses y Chi colaboradores en 2024 a los 8 meses. Esto con cultivo de Magallana gigas triploides en diferentes partes del mundo. La longitud obtenida fue la siguiente. Mostraron diferencias significativas del crecimiento en todos los meses de cultivo, teniendo una longitud inicial de 5 milímetros en el mes de noviembre y una final en el mes de octubre con 47.72 milímetros. La más alta registrada fue en el mes de junio con 54.72 milímetros. Los organismos tenían una longitud al quinto mes de cultivo, abril, de 49.97 milímetros. El ancho de la concha fue el siguiente. Tenían un ancho inicial de 1.3 milímetros y tuvieron un ancho final de 32.59. La más alta registrada fue en el mes de agosto con 33.81. Y los organismos al quinto mes de cultivo en abril tenían un ancho de 28.11 milímetros. El peso total del organismo fue el siguiente, también presentó diferencias significativas en todos los meses de cultivo. FAO en 2009 establece que el peso comercial para esta especie va a partir de los 70 a los 100 gramos, lo cual lo alcanzó al sexto mes de cultivo, que es el mayo, con 75.96 gramos. Aunque en el quinto mes de cultivo, que fue donde alcanzaron la altura comercial establecida, tenían un peso de 47.54. Los organismos tenían un peso inicial de 0.096 gramos y la final y más alta registrada fue en octubre con 93.17 gramos. En el quinto mes de cultivo, los organismos tenían una tasa de crecimiento en peso de 0.14 gramos, lo cual es mayor a lo registrado por Batista y colaboradores en 2007 y Soletnik y colaboradores en 2002, esto con cultivo de Magallana gigas. La supervivencia final obtenida fue la siguiente. Al quinto mes de cultivo, que fue abril, los organismos tuvieron una supervivencia de 19.344, que era el 77% de supervivencia. Esto es menor a lo registrado por Rodríguez Quirós y colaboradores en 2016, Villanueva Fonseca y colaboradores en 2017 y Villón y Dilder en 2023. Esto con cultivos de Magallana gigas en el Pacífico. La supervivencia final obtenida se le puede atribuir a que el lugar de cultivo era completamente nuevo. No se conocían las condiciones que iba a tener el lugar. También estos autores mencionan que para tener una supervivencia final buena, la limpieza debe de ser quincenalmente. Esto para retirar organismos que puedan dañar su desarrollo. En este cultivo, la limpieza se hacía mensualmente. El índice de condición fisiológica presentado fue el siguiente. Se presentaron diferencias significativas entre los meses de cultivo. La más alta registrada fue en febrero con 63.09 y la más baja en septiembre con 32.40. Welling Main en 1975 mencionan que un índice de condición menor a 50 es un índice de condición bajo. Sin embargo, es aceptable. Pero a esto se le puede atribuir a lo mencionado por Rodríguez Beardo en 2022, que el índice de condición fisiológica se va hacia el desarrollo gonadal. Por lo tanto, el índice de condición fisiológica puede ser mayor en organismos diploides por su desarrollo gonadal a los organismos triploides. Al quinto mes de cultivo, los organismos tenían un índice de condición fisiológica de 49.16. Como lo mencioné, el principal punto de esta especie es mostrar el beneficio económico que tendría este cultivo de triploides. Por lo tanto, en la tabla se muestra el requerimiento de producción para 25.000 ostrillas, en el cual se toma en cuenta el número de long line, número de canastas de cultivo, número de canastas ostrícolas, las unidades de flotación, las cuerdas,
el combustible por semana, la talla promedio inicial, la talla promedio final, las densidades por canastas inicial y final, los rangos de crecimiento, la altura de la concha, los periodos de cultivo, la supervivencia final obtenida y los trabajos de tiempo completo y trabajos de medio tiempo. Para mostrar la rentabilidad que tendría este cultivo en varios ciclos se plantearon 3 ciclos de cultivo, en donde se muestran los costos fijos y los costos variables para su inversión inicial. En el primer ciclo de cultivo, el gran gasto se lo lleva la compra de canastas ostrícolas, que representa el 47% de todo el presupuesto. El primer ciclo, para la inversión inicial se necesita un total de 294.820 pesos. Sin embargo, a partir del segundo y tercer ciclo, los costos variables bajarían casi en su totalidad, porque la compra en el primer ciclo se seguirían usando en los demás ciclos. Por lo tanto, bajaría más del 50% en su inversión para los demás ciclos. Como lo mencioné, los datos se tuvieron que extrapolar a 250,000 ostrillas, en el cual se planteó igual 3 ciclos con la misma supervivencia. Teniendo una supervivencia final del 77% para 250,000 ostrillas, daría un total de 192,000 ostiones, que sería igual a 16,041 docenas. El precio por docena sería de 100 pesos, por lo tanto sería un total de 1,604,100, aunque los costos totales para este primer ciclo serían de 1,680,400 pesos, teniendo una pérdida de 76,300 pesos, que representa el 4.75%. Aunque ya llevándolo haciendo esto mismo, se esperaría que subiera la supervivencia, ya que, como lo mencioné antes, se cambiarían hábitos de limpieza y de cuidado de este cultivo. No se puede asegurar cuánto sería el aumento de esta supervivencia, pero se espera que sea dentro del 80 al 89%, que es lo que representan otros autores para cultivo de Magallana gigas en el Pacífico, lo que daría a ya mostrar una ganancia más subiendo esa supervivencia. En los demás ciclos, casi toda la ganancia sería para el ostrícultor, teniendo una ganancia de 1,460,000 pesos con una inversión de 144,000 pesos, esto para el cultivo de 250,000 ostrillas, que representaría el 91%. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes. Los parámetros ambientales, principalmente la temperatura, favorecieron el desarrollo y supervivencia de Magallana gigas, alcanzando la talla comercial en los primeros 5 meses de cultivo en el Aparecido, Sinaloa. Extender el cultivo más tiempo después de lograr la talla comercial implica riesgos ambientales y posibles pérdidas económicas. La densidad de siembra inicial de 250,000 ostrillas asumidas en este estudio para fines comerciales favorece una ganancia neta de 1,460,000 pesos al segundo ciclo de producción, haciendo rentable el cultivo de Magallana gigas triploides en menos de 2 años. Con base en los supuestos comerciales y estrategias de mercado del presente estudio, se recomienda el uso de ostiones triploides iniciando el ciclo de cultivo en noviembre, esto para mejorar su supervivencia e índice ingreso neto total. El uso de ostiones triploides para desarrollar proyectos rurales que favorezcan a las comunidades pesqueras deben considerarse seriamente, porque esos organismos modificados promueven la biodiversidad al reducir la contaminación genética y alcanzan la rentabilidad económica en menor tiempo. El sitio experimental Playa El Aparecido, Juan José Ríos, Sinaloa, presentó condiciones favorables para realizar el cultivo de Magallana gigas triploides. Las limitaciones que se presentaron para este proyecto fueron acceso al lugar de cultivo, el transporte, clima, huracanes y presupuesto. Actualmente estoy en mi 4º semestre y estoy presentando mi 3er seminario. Eso sería todo. Muchas gracias, Elba Georgina.